impuestos a las transacciones, la IT. ¿Ya? Ya, a ver, cualquiera de ustedes. Enciendan sus cámaras los que van a exponer. ¿Me escuchan? Juanca, Verástegui. Sí, licenciado, se le escucha. Ya, son 4 varones. Los que van a exponer, enciendan sus cámaras, por favor. Ya, con Dori, mamá. Un momento, licenciado, por favor. ¿Cómo? Un momento, licenciado, por favor. Ya, está bien. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros el impuesto a la producción y reducción del ITE. El ITE es el tributo que grava ingresos brutos obtenidos de actividades económicas como el comercio, industrias, servicios, oficio y alquileres. Su alicuota es del 3%. Su base imponible es el monto total del ingreso devengado. Como en la ley fundamental de este impuesto tenemos a la 843, que poniendo desde el artículo 72 a 78, nos establece el objeto, el sujeto, la base imponible, la alícuota y las exenciones que hay en este impuesto. Las normas reglamentarias que se acoplan a este impuesto es el Decreto Supremo 21532, donde nos dice cómo hacer las operaciones jornadas de liquidación y los plazos que es para ese impuesto para el pago. También tenemos que son las normas complementarias, como la Ley 2492, en el cual es el impuesto, es el que regula básicamente todos los impuestos en donde está incluido este impuesto. Luego tenemos también sus ámbitos. El ámbito de este impuesto es el ámbito territorial, donde ese ámbito está establecido en todo el territorio nacional, aunque también puede ser en el territorio, el contrato puede ser firmado en el extranjero, pero sigue siendo sujeto a ese impuesto. También tenemos de WhatsApp. Juan Alumano dice, por favor, escucha es el comercio, industria, servicios y oficio, alquileres, obras, transacciones gratuitas y cualquier otra actividad. También tenemos el ámbito de sujeto. ¿Qué sujetos pagan este impuesto? Son las personas naturales, también las personas jurídicas, las sucesiones indivisas y también las empresas unipersonales. Sin más que decir, le paso la palabra a mi compañero Beima. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar acerca del hecho generador del impuesto a las transacciones. Pero para comenzar, ¿qué es el hecho generador? El hecho generador no es ni más ni menos que un evento, una circunstancia, el cual se encuentra prevista por la ley y el cual da origen a la obligación tributaria. Ahora, en términos doctrinarios, para el impuesto a las transacciones no se requiere precisamente que el contribuyente obtenga o genere utilidades, sino que simplemente tiene que ocurrir la situación prevista por la ley. Ahora, el hecho generador del ITE en Bolivia. El impuesto a las transacciones se encuentra en la ley 843 del 20 de mayo de 1981, el cual nos dice que el impuesto a las transacciones se genera por el ejercicio en territorio nacional de las siguientes actividades, es decir, de las actividades relacionadas con el comercio, industria, profesión, oficio, negocio, alquiler de bienes, obras y servicios y cualquier otra actividad lucrativa y no lucrativa. Esto se encuentra en el artículo 72 de la ley 843. Esto nos quiere decir que todas las actividades que involucren
o sean realizadas con fines económicos están gravados por el IT, ya sean estas lucrativas o no lucrativas. Ahora, en este artículo también incluye aquellas actividades las cuales se transmitan o incluyen transmisiones a título gratuito, las cuales involucren ya sea transmisiones a título gratuito de bienes muebles o derechos, a excepción de aquellas ventas que involucren, o estén relacionadas con la reorganización de empresas. Pero este punto va a ser tocado más a fondo más adelante. Ahora, ¿cómo se perfecciona el hecho generador? De acuerdo al artículo 2 del Decreto Supremo 21.532, el hecho generador no es necesario que exista un pago como tal, sino que debe suceder o debe estar relacionado con las actividades que grava este impuesto. Pero ¿cómo se perfecciona? Según este artículo nos dice en su inciso A que en el caso de bienes muebles, en el caso de bienes inmuebles, en el momento de firma de la minuta del documento. En el inciso B, en el caso de ventas de otros bienes, en el momento de la facturación o entrega del bien, o lo que ocurra primero. En el caso de contratación de obras, en el momento de la aceptación del certificado de obra, ya sea parcial o total. En el caso de prestación de servicios u otras prestaciones de cualquier naturaleza, en el momento que se facture, ya sea que se termine el servicio de manera parcial o de manera total. Pero en general, esto nos quiere decir que en el caso de la transmisión de dominio y para perfeccionar el hecho generador, siempre tiene que verse involucrada una documentación, ya sea una nota fiscal o un contrato que avale la transmisión de dominio. Ahora, ¿cuáles son las características del hecho generador? Primero, objetivo, ya que el hecho generador, como lo mencioné anteriormente, no es necesario que esté relacionado con la obtención de utilidades o con la obtención de ganancias. Simplemente este hecho tiene que ocurrir. Territorialidad, porque este impuesto rige a todo el Estado y todos los contribuyentes que realicen actividades económicas están obligados a pagar este impuesto. Universalidad del sujeto, porque el impuesto a las transacciones aplica a todos los contribuyentes de manera uniforme, no existe ninguna variación. Inclusión de actos gratuitos, ya que en el artículo 72 de la ley 843, en este impuesto, también se incluyen los artículos, perdón, también se incluyen aquellas actividades en las cuales están involucradas con la transmisión de dominio a títulos gratuitos. Sujetos del IT. ¿Quiénes son los sujetos del IT? Son aquellos sujetos que se encuentran obligados o están regidos por este impuesto, los cuales se subdividen en dos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo no es ni más ni menos que el Estado, en su facultad de imperio, recauda el impuesto a través de la administración tributaria. Con relación al sujeto pasivo, es el que se ve obligado a pagar el impuesto. Estos se clasifican en personas naturales y personas jurídicas, ya sean estas con relación a las personas jurídicas, ya sean empresas naturales, ya sean empresas privadas o públicas, lucrativas o no lucrativas. Y también se encuentran incluidos los sujetos de retención, es decir, los sujetos sustitutos. Obligaciones de los sujetos pasivos. Las obligaciones principales de los sujetos pasivos son que ellos tienen que estar registrados en la administración tributaria, es decir, que tienen que obtener el número de identificación tributaria. También tienen que realizar las declaraciones juradas y determinar el pago en el tiempo en los cuales ellos ya estén, en los tiempos, deben determinar el pago del impuesto en el tiempo en el cual le designe la administración tributaria. La base imponible, según el artículo 74 de la ley 843, es el importe total del ingreso bruto devengado o del ingreso bruto obtenido.
Pero ¿por qué la terminología bruto? Porque en este artículo lo que nos trata de decir es que debemos aplicar la base imponible a este impuesto sin deducción alguna, ya sea de costos, gastos, pérdidas, descuentos, devoluciones y otros relacionados. Simplemente se tiene que aplicar al ingreso bruto como tal. La alícuota es fija y proporcional del 3% y se aplica de la manera multiplicando el ingreso bruto devengado, bueno, el ingreso bruto obtenido por el 3%. Con relación al devengo del IT, a medida que más se realicen transacciones económicas, este se va a ir devengando y se va a ir acumulando, el cual tiene que presentarse en la fecha que se le haya designado según el último dígito del NIT de la administración tributaria. En el caso de si el último dígito del NIT es el 0, el contribuyente tiene que declarar las declaraciones juradas y la determinación del pago el 13 del siguiente periodo fiscal. Si el último dígito del NIT es 1, tiene que determinar el 14 del siguiente periodo fiscal y así sucesivamente hasta llegar al 9. Ahora le paso la palabra a mi siguiente compañero. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con las exenciones del impuesto IT. Las exenciones se encuentran en el artículo 76 de la ley 843, que nos habla que están exentos de este impuesto el trabajo personal, siempre que esté bajo dependencia, con un sueldo, con una remuneración fija o variable, el desempeño de cargos públicos, la exportación de bienes, que éstas tengan que ser habituales, servicios prestados por el Estado, gobiernos municipales y gobiernos departamentales. También están exentos los establecimientos educacionales privados de enseñanza que cuenten con el plan oficial del gobierno. También está la compra-venta de valores definidos en la ley de mercado de valores, y al igual que los aportes de capitales. También están los servicios prestados por las representaciones diplomáticas. También está la edición e importación de libros, revistas, diarios, menos los ingresos que provengan de publicidades de estas. También están exentas la compra-venta de acciones y títulos valores, como la compra y venta de minerales, metales, petróleo y gas natural, que sean para exportación. Continuando, voy a hablarles de la PA 41, el pronunciamiento de auditoría y contabilidad. ¿Por qué hemos decidido tomar este pronunciamiento sobre auditoría y contabilidad? Porque en el artículo 77 de la ley 843 nos habla que el impuesto sobre las utilidades de las empresas debe liquidado y pagado es a cuenta del IT. Esto quiere decir que podemos compensar el pago del IT con el impuesto sobre las utilidades de las empresas totalmente pagado hasta su total agotamiento, momento a partir del cual deberá pagarse el impuesto sin deducción alguna. Cuando se pague totalmente, cuando se compense totalmente el IT con el IVA, se deberá pagar de forma normal. Y este pago no debe ser deducible, no es un gasto deducible. Continúo la exposición con mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar sobre lo que es la determinación y liquidación del IT. Para la determinación del IT, hay que entender que el impuesto a las transacciones grava lo que son los ingresos brutos y los ingresos devengados. Ingresos brutos se refiere a que no se ha deducido de algún otro impuesto. Y el ingreso devengando es cuando una empresa realiza una venta al crédito, recibe una cuenta por cobrar, pero no has recibido efectivo. Igualmente, este debe pagar lo que es el impuesto a las transacciones. Y su alícuota de este impuesto es del 3%, que debe ser declarada en el formulario 400 y 430 en caso de que exista alguna donación. Posteriormente, para lo que es su liquidación, este impuesto tiene una periodicidad mensual, quiere decir que se paga mensualmente.
Se puede pagar de dos formas. La primera es en efectivo, que es normalmente por bancos, y la segunda opción sería por compensación, que sería compensar con el IUE pagado efectivamente, como mi compañero anteriormente le ha explicado en la PAC 41. Después, una vez declarado, se paga según el cronograma que tiene el Servicio de Impuestos Nacionales, que es de acuerdo a la terminación del número de identificación tributaria. Posteriormente hablaré sobre lo que es el control y fiscalización por parte de la Administración Tributaria, en este caso del Servicio de Impuestos Nacionales. El Servicio de Impuestos Nacionales tiene la facultad de fiscalizar a cualquier empresa mediante una orden de fiscalización para verificar y controlar que se haya determinado el impuesto verídicamente mediante una vista de cargo, que la vista de cargo es para requerir los libros contables o algunos documentos para verificar que se haya pagado efectivamente y se haya declarado en la declaración jurada, que es en este caso del impuesto a las transacciones, el formulario 400. Y en base a eso, la administración tributaria emite lo que es la resolución determinativa. La resolución determinativa se emite en caso de que haya algún incumplimiento o se haya pagado menos impuesto a las transacciones. Y el contribuyente tiene dos opciones para impugnar esta resolución determinativa, que es el recurso de alzada y el recurso jerárquico. Estos recursos se utilizan para impugnar la resolución determinativa en primera instancia, lo que es el recurso de alzada, y en segunda instancia, en caso de que no haya funcionado el recurso de alzada, existe el recurso jerárquico. Bueno, va a continuar mi compañero. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es la prestación y contraprestación de este impuesto, impuesto a las transacciones. Básicamente debemos entender a qué se refiere la prestación. Se refiere qué es lo que grava este impuesto, ¿no? Y también debemos entender qué es la contraprestación. Es la forma por la que se liquida este impuesto. Como prestación debemos entender que está grabado lo que es todo industria, comercio, prestación de servicios, alquiler, todo lo que son de actividad naturaleza con lucro o sin fines de lucro, ¿no? Ahora, la contraprestación es la base de cálculo que se refiere, ¿no? Cómo se determina o se liquida este impuesto. Ahora vamos a ver lo que es, en este caso, efectos que tiene el IT con relación a la hacienda pública y el contribuyente y el Estado. Con relación a la hacienda pública, pues la hacienda pública es el que administra los recursos y el Estado los destina para el cumplimiento de sus fines. Con relación al contribuyente, debemos entender que este impuesto afecta directamente al costo, al precio final del producto. Entonces, se va aumentando por cada bien que se va comprando o se va vendiendo. Y posteriormente tendremos lo que es un resumen de lo que es todo este impuesto a las transacciones, ¿no? Como ya bien habían hablado de lo que es este impuesto, es un impuesto que grava a la actividad lucrativa o no lucrativa, que tiene las características que este impuesto es un impuesto, en las leyes lo dice que es un impuesto directo. Básicamente, si lo aplicamos nosotros en la vida real, esto no se aplica así. Directamente se va aumentando lo que es el costo, ¿no? También es un impuesto en cascada, que significa esto que por cada ciclo de producción, este impuesto se va aumentando. Es decir, que, por ejemplo, ¿no? Si vamos a extraer la materia prima, al vender esa materia prima, vamos a sacar este impuesto, el 3%, y la industria, si lo vendemos a una industria que, por ejemplo, ¿no? Si se lo va a convertir en hilo, y esta industria, al vender a la fábrica, va a tener que sacar este impuesto a las transacciones. Y así va acumulando este impuesto. A eso se refiere lo que es este impuesto en cascada. Pues ya sería básicamente ya recalcar, ¿no? Uno de los puntos claves o aquí interesantes en este caso es en las devoluciones o decisiones.
cuando, por ejemplo, ¿no? Si digamos que hemos vendido a una persona natural un bien inmueble y este quiere devolvernos, tiene que, si en este caso la ley dice, ¿no? Si sobrepasa después del quinto día, después de que ha ocurrido el hecho generador, esto se va a considerar como una segunda venta, ¿no? Si en este caso fuera menor a 5 días, esto ya no va a pagar este impuesto y tampoco va a pagar el impuesto municipal a las transferencias, ¿no? Y otro punto clave aquí a recalcar es que la ley 317, la ley municipal, y la ley de La Paz, 12, quebrado 2011, hace referencia a que todas las actividades de sociedades comerciales están exentos de pagar el impuesto a las transacciones o impuesto municipal a las transferencias, pero siempre cuando sean de giro habitual, es decir, que se dediquen a la compra y venta de estos bienes inmuebles o se dediquen habitualmente. Como por ejemplo, podemos decir que la empresa Toyota, ¿no? En este caso, vende vehículos, ¿no es cierto? Entonces, vende estos vehículos. Normalmente va a tener que pagar el IVA, el IT, pero como la ley municipal, el 11 quebrado 2011, en este caso dice que si es giro habitual, entonces no va a pagar este impuesto municipal de las transferencias. De lo contrario, va a tener que seguir pagando. Pues eso sería este impuesto, ¿no? Es un impuesto que es nacional, que se aplica dentro del territorio nacional. Pues eso sería todo. ¿Han entendido, chicos? ¿Han entendido, chicos? Sí, licenciado. Ya, a ver, voy a entrar participación. ¿Alguien quiere preguntar? Ya tengo una Condol, pregunta, licenciado. ¿quién es usted? ¿Cómo te llamas? Chan Villanos José Javier. Jan Villanos. Ya, a ver, pregunta. Ya. En caso de donaciones, ¿sería el impuesto a las transacciones? Dice en los contratos de donaciones. Estamos hablando de un contrato a título gratuito. ¿Vale? Sí, licenciado. Ya, entonces la pregunta es, ¿en los contratos a título gratuito se paga el ITE? ¿El ITE? Eso se está preguntando. Respondan a ver. Según el artículo 72, licenciado, de la ley 843, todas las actividades económicas que estén, bueno, que hayan sido realizadas a título gratuito, sí tienen que pagar impuesto a las transacciones. Ya, perfecto. Bien, la pregunta para diferenciar, ¿no? A título gratuito y a título oneroso. Hay dos tipos de contratos que se hacen. Y esto puede ser con relación a las compraventas, a las donaciones o también a otras transferencias, a otras transferencias que incluso es de los oficios o de los alquileres de obra, ¿no ve? Karen, estoy en clases. Estoy en clases, Karen. Estoy en clases, tenemos que estudiar. Seguimos. Ya, otro que quiera hacer una pregunta. Buen día, compañeros. Licenciado, mi nombre es Doyer Steve Damos Mercado. Ah, ¿cómo estás, Steve? Ya, a ver, tu Bien, pregunta. bien. ¿Me pueden dar un ejemplo del hecho generador del IT? A ver, está pidiendo un ejemplo. O sea, a ver, yo también les quería preguntar eso. Un hecho o un contrato de compra-venta, a ver, en palabras sensitivas explicadas. Un ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo sería, digamos, una empresa que comercializa productos, bueno, comercializa celulares, va a la importadora y quiere abastecerse de más celulares para posteriormente venderlos. En el momento en el que
se remite la factura al comprador y también cuando se realiza el contrato de compra. Este contrato de compra, lo que es la documentación que avala la transmisión de dominio. Es decir, que esa mercadería se podría decir que va a estar a la venta, transmitiéndose de la importadora hacia el comprador, el cual el comprador posteriormente también lo va a vender. El hecho generador se suscita en el momento en el que se firma el contrato y en el que se recibe la factura de la compra. No solo, como dije en la exposición, este impuesto a las transacciones no está relacionado con la ganancia o con los beneficios o con las utilidades. Solo tiene que suceder. ¿Ya? Licenciado, yo tengo una consulta. Mamani Huaranca, Jerusalén, licenciado. Ya, mamá dice Jerusalén. ¿Ya ves? Sí. He escuchado que hay una compensación con el IT cuando se declara el IWE. ¿Será que pueden explicar eso un poco? ¿En qué periodo se declara? ¿Cómo se compensa? Ya, a ver, la compensación, lo que hemos avanzado. ¿Cómo opera la compensación en los impuestos a las transacciones? Bueno, para la compensación de lo que es el impuesto a las transacciones, este impuesto se puede compensar con lo que es el impuesto sobre las utilidades Explicación larga. que se ha pagado efectivamente. Es decir, que este impuesto, el IUE, se puede pagar hasta 120 días después del cierre fiscal. Este caso sería hasta 30 de abril del siguiente año. Y quiere decir que se puede compensar al siguiente mes, sería en mayo. A partir de mayo ya se puede compensar lo que si se ha pagado en abril, que es el último día del plazo para pagar. En mayo ya puedes compensar lo que es con el IT, que se ha generado por las ventas en ese mes. Eso sería. ¿Quiénes compensan? ¿Quiénes son los sujetos? Explicas de esa forma, pues. Los sujetos sería, se declara mediante el formulario 400. En ahí mismo hay ¿Quién, una quién opción que declara? dice compensar. ¿Quién declara ahí? El contribuyente. Exactamente, así tienes que explicarse el contribuyente. Con relación a Contribuyente, la claro. administración tributaria. ¿Ve? Sí. Ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Licenciado, yo tengo una pregunta. Nancy Carolina Sacachoque, ¿Tu apellido cómo es? Sacachoque, Nancy Carolina. Saca. Sí. Ya, a ver, preguntar. ¿Qué mecanismos utiliza el Servicio de Impuestos Nacionales para el control del IT? Ah, bien, buena pregunta. Pero uno de los compañeros ha expuesto esa partecita. ¿Qué mecanismos utiliza impuestos internos para controlar el impuesto a transferencias? No, transacciones, dijo. A ver, conteste. Los mecanismos que usa el Servicio de Impuestos Nacionales es mediante una orden de fiscalización Ya. que tiene la facultad de poder fiscalizar a una empresa. Es una Y orden. mediante esto Una orden, ¿eh? puede ser, sí, ¿De dónde sale puede la ser orden? total o parcial. ¿Quién le da la orden para que fiscalice? Tiene la facultad la misma Ah, administración claro. tributaria, Es una mediante el potestad. código tributario. Claro, es una potestad. Cualquier momento, impuestos internos puede ingresar a nuestras empresas, puede ingresar a nuestras oficinas para hacer la fiscalización. Entonces, una potestad, una facultad. Bien, bien respuesta. ¿Alguien más? Yo, licenciado. ¿Qué demás? Mamani Flores Reinaldo. Mamani Flores Reinaldo. A ver, pregunta Mamani Ya. Reinaldo. Yo tenía una consulta. ¿Cuáles serían las sanciones si no pagan el IT? ¿Qué sanciones se debe pagar? ¿Se debe Bien, cumplir? eso generalmente pasa en la práctica. A veces se hace el contrato de obra o el contrato de servicios y a veces dentro de un plazo no pagan. Entonces, ¿cuáles serían las sanciones administrativas? No vamos a hablar de sanciones penales, vamos a hablar de sanciones administrativas en el caso de que se omita pagar estos impuestos. A ver, conteste. Buena pregunta.
Bueno, con respecto a las sanciones, si es que se tiene un tributo omitido, bueno, del IT, se tiene que pagar el tributo omitido más el mantenimiento de valor, más los intereses por el tiempo de mora. ¿Y eso es en qué Eso tiempo? sería, licenciado. Mucho depende en el momento que el contribuyente ya se podría decir, declare el tributo omitido. Licenciado, complementando la pregunta, si no se paga este impuesto, no se realiza lo que es la transferencia de dominio. Esto se puede aplicar a la transferencia a título gratuito. Es decir, que si no presentamos el comprobante de transferencia, entonces no se va a realizar la transferencia de dominio. Claro, eso es el derecho de dominio, ¿no ve? Eso ya son los efectos. Pero ¿cuál es el plazo? ¿Está sujeto a un plazo? Por decir, hoy día firmamos un contrato de compra-venta. ¿Cuál es el plazo para pagar el impuesto? Bueno, si en este caso es una transferencia a título oneroso, esto tiene un plazo que es mensual, ¿no? Entonces, y si en este caso es gratuito, se paga en 10 días hábiles. Ya, perfecto. Entonces, el contribuyente tiene que hacer la declaración dentro del mes. Entonces, en conclusiones, estos tienen una sanción económica, ¿no? Las sanciones son económicas en el caso de que se omitan el pago de estos impuestos cuando se realizan los actos o negocios jurídicos. Ya. Yo pienso que hasta ahí está bien, o alguien más quiere participar. Licenciado, una consulta más. A ver, ¿cómo te llamas? Apasa Cruz, licenciado. Apasa Cruz, licenciado. Sí. Deynor, a ver. La pregunta es que el IT se graba sobre los ingresos que genera una empresa a partir de lo que se basa su actividad. Ejemplo, como dijo, digamos, de los celulares. La empresa, el IT se va a grabar a partir de la venta de celulares. Pero, ¿qué pasaría con otro tipo de ingresos ocasionales? Digamos que por algún motivo llegan a vender cajas, pero solo de ocasión. Por esta situación se va a generar lo que es el IT. Ya, el grupo ha sido bien claro, ha explicado de que el impuesto a las transacciones no se paga por ganancias ni por utilidades, sino que por los actos o por los negocios jurídicos que están escritos en el artículo 72 de la ley 843. A ver, contesten eso. Según el artículo 72, licenciado, si la transacción involucra una actividad económica, como el compañero en este caso dice, creo que dijo compra, venta de cajas de cartón. En este caso, eso involucra una actividad económica, el cual ya está dispuesto por el artículo 72. Por lo tanto, sí o sí tiene que pagar impuestos a las transacciones, por eso, licenciado. Ya, perfecto, no se constituye ganancia. ¿Alguien más? Yo, licenciado, Coronel Roque. Coronel Roque. Ya. En este caso, ¿cómo afectaría el IT al precio final de los bienes y servicios? A ver, conteste, Coronel Roque, Ana Gladys. Coronel Ana Roque. Ya. A ver, Segaza Roque Padenilson, contesten, a ver. Bueno, cuando hablamos del precio final de los bienes, eso se podría decir que ya está, eso se planifica, es decir, que se presupuesta. Se presupuesta el impuesto a las transacciones con el costo relacionado por la obtención de esos bienes y después se va planificando, se va presupuestando como tal el precio final de venta. Eso sería, licenciado. Ya, perfecto. Ya, otro grupo. Un aplauso. No, licenciado, una preguntita más. Ya, a ver, ¿quién es? Quiñones Mamani. ¿Perdón? Quiñones Mamani Reinaldo. Ya, Quiñones Mamani Reinaldo. A ver. Este impuesto, ¿qué tipo de impuesto es y se calcula sobre la utilidad neta o bruta? ¿O el ingreso neto o bruto? Eso también han explicado los compañeros, pero creo que el compañero no ha tenido. A ver, expliquen eso. De WhatsApp, Dante, Limita de colgas. Bien, Quiñones.
Quiñones Omani Reinaldo, licenciado. Ya, a ver, conteste. Se considera Pues, legalmente un impuesto directo, pero si lo aplicamos en la vida real es un indirecto, que significa que paga un consumidor final. Ahora, en este caso se aplica a los ingresos brutos, no se aplica al ingreso neto, es decir, el total facturado. Ya, Condori Mamán Ismael. Aquí presente, licenciado. Ya, perfecto. Huanca Verástegui Luis Ángel. Presente, licenciado. Tu foto, quiero ver. Con el índice apuntando hacia... Presente, licenciado. Ya, perfecto. Nina Katari Deimar. presente, licenciado. Escucha cuando... Ya, perfecto. Paz Huanca Zidaldi Daniel. Presente, licenciado. Perfecto. Segaza Aruquipa Denilson Weimar. Presente, licenciado. Ya, bien, chicos. Buen trabajo. Ya, el grupo 10. El grupo 10, impuestos especiales a los hidrocarburos. Chino, Condori, Yesenia. Sí, licenciado, presente. León, Acevedo, Ángel Manuel. Presente, licenciado. Ya. Marqués, Limachi, Alison, Ariana. Presente, licenciado. Orozco Sánchez, Aline Naira. Presente, licenciado. Zomano, Vela, Diego, Alejandro. Presente, licenciado. Ya, enciendan sus cámaras y comiencen. A ver, chicos. Licenciado, ¿se me escucha? Perfecto, se te escucha. Ay, ya, pensé que no se me escuchaba, ya. Bueno, no sé si me ve, ya. Bueno, nosotros estamos exponiendo, primeramente, muy buenos días, licenciado y compañeros presentes. Nosotros vamos a exponer lo que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos diciendo que la creación y el fundamento legal. Empezamos diciendo que en Bolivia se creó este impuesto tal como que para que el Estado pueda cobrar lo que son los tributos a todos los combustibles que se llegan a comprar aquí en el país. Es entonces que este impuesto fue creado en el artículo 3, en el título número 14, el 22 de diciembre de 1994 en la ley 1606. Posteriormente, este impuesto se agregó a lo que es en la ley 843. Es entonces que este impuesto, lo que grava el impuesto son los tributos que se cobran a lo que son la gasolina, a los combustibles, como por ejemplo la gasolina, el diésel y el GLP. Asimismo, podríamos decir que ¿quién los administra y los regula? Estos son los decretos supremos, las resoluciones normativas, también están emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales, que es el SIN, y asimismo por el ANH, que es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Posteriormente tenemos que el reglamento importante, que es el Decreto Supremo número 24055 del año 1995, que estableció transmisiones durante la capacitación de YPFB. Asimismo, en el Decreto Supremo 26028, en el año 2000, fijó las alicuotas del impuesto. Y también podemos mencionar la ley número 2493, que amplió el alcance del IEHD a los procesos industriales como la refinación, mezcla y otros procesos. Es entonces que en esta parte, en el primer punto, que podríamos decir en resumen, que este impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, más bien conocido como
IEHD fue creado en Bolivia mediante la ley, como les decía, 1606 en 22 de diciembre del año 1994. Y posteriormente, esta fue agregada, se incorporó en la ley número 843. Asimismo, numeral 2, por favor. En el número 2 tenemos lo que es el objetivo del gravamen, que es el hecho imponible. Es entonces que primero nos preguntamos qué es lo que el IEHD grava o cobra. Entonces, según el artículo 109 de la ley número 843, el IEHD grava lo que es la comercialización en el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados. Es entonces que, ¿qué productos pagan este impuesto? Tenemos a los principales, lo que son la gasolina especial, el diésel oil, el gas licuado de petróleo, el GLP, lo que son las grasas y los lubricantes, y posteriormente también tenemos sus derivados. Recalcar que no importa el origen del producto, más que no el impuesto que se aplica tanto a estos productos, tienen que ser del país como a los importados también. Es entonces que recalcar también qué se entiende por comercialización. Es entonces que se considera comercialización a los hidrocarburos o derivados obtenidos mediante la producción, la refinación, la mezcla, la agregación, la separación y también el reciclaje. Y siempre están destinados estos a la venta en el mercado interno. También tenemos la relación con el código tributario. Es entonces que en el artículo 18 señala lo que es la obligación tributaria cuando nace el hecho generador. Es entonces que en pocas palabras podríamos decir que el hecho generador nace cuando se comercializa un combustible en Bolivia y desde ese momento, según la obligación y la alícuota, surge la obligación de pagar este impuesto. Ahora le paso la palabra a mi compañera. Bueno, continuando con el tema, vamos a hablar sobre los sujetos pasivos y el momento de pago. Siguiente, por favor. Bueno, los sujetos pasivos son aquellas personas naturales y jurídicas que comercializan lo que es los hidrocarburos. Estos en el mercado interno. Asimismo, también son aquellas personas que hacen una importación o la producción, una importación, ¿ya? Entonces, ¿sobre quién recae este impuesto? Cae sobre el consumidor final, ¿ya? Debido a que el impuesto está arraigado en lo que es en el precio del hidrocarburo, ¿ya? Asimismo, el hecho imponible se perfecciona al momento en que se hace una venta en el mercado interno o asimismo bajo los despachos de la aduana en caso de una importación, ¿ya? Siguiente, por favor. Después, hablaremos sobre la determinación del impuesto, asimismo su base imponible y la alícuota, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, a diferencia de otros impuestos como es el IVA o el IT, que son porcentuales, por ejemplo, del IVA es del 13% y del IT es del 3%. A diferencia de esos impuestos, el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados se usa una alícuota específica o también una tasa específica. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada producto que viene de origen del hidrocarburo, ¿ya? Tiene una tasa específica. Por ejemplo, la gasolina especial, su tasa específica según el artículo 4 del Decreto Supremo 24055, que es el decreto supremo de este impuesto, nos dice que la gasolina especial, su alícuota específica es del 0.87. Digamos que de la gasolina premium es del 1.25 y del diésel nacional es del 0.83. Así, también hay diferentes productos que tienen su alícuota específica, ¿ya? Bueno, esta alícuota se aplica a los litros o unidades de medida vendidas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que por litro se cobra 0.87 bolivianos en caso de la gasolina especial, ¿ya?
Asimismo, el artículo 12 de la ley 843 nos menciona que la tasa máxima por litro es de 3.50 bolivianos, ¿ya? Esta misma requiere, bajo ley, tiene una actualización que es anualmente mediante las unidades de fomento a la vivienda, también conocidas como UFBs, ¿ya? Hasta el 2024 se actualizó hasta 8.45 bolivianos, ¿ya? Esto mismo, ¿por qué se recauda mediante una tasa específica? Esto es debido a que no vas a depender mucho de las fluctuaciones o de los precios internacionales, porque sabemos que los precios internacionales es muy diferente de lo que realmente entra, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, el precio internacional va a variar, puede que llegue a subir o puede que llegue a bajar, pero eso realmente puede llegar a afectar la economía boliviana. Por lo tanto, se usa tasas específicas para que no tenga alguna variación en el precio, ¿ya? Siguiente, por favor. Como habíamos mencionado, ¿cuál es su momento de aplicación? ¿Ya? Su momento de aplicación es cuando sale de lo que es la refinería. Las refinerías son aquellas empresas productoras de lo que es que extrae lo que son los hidrocarburos o la materia prima de estas, ¿ya? Entonces, al momento de volverlas en lo que son los productos de la gasolina o el diésel, y se hace la debida primera venta, es donde se aplica lo que es este impuesto. Entonces, el comprador lo que no va a tomar en cuenta este impuesto debido a que lo va a llevar directamente a su costo, ¿ya? Asimismo, como habíamos mencionado, mediante la importación sale cuando el producto mismo sale de los recintos aduaneros, asimismo de los depósitos fiscales. Esta tendría que cubrir lo que son estas importaciones definitivas, ¿ya? El cálculo. Bueno, como habíamos mencionado, el cálculo es mediante una tasa específica y esto debido a un volumen medido, ¿ya? Por ejemplo, podemos tomar en cuenta que podemos vender 1000 litros de gasolina, ¿ya? O perdón, sí, 1000 litros de gasolina. Por lo tanto, tendríamos que estar pagando un impuesto de lo que sería de lo que es 870 bolivianos, lo que es en este impuesto especial, ¿ya? ¿Y cuáles son sus procedimientos, ya? Este impuesto debe ser declarado mensualmente debido al último dígito de cada NIT. Por ejemplo, si tu NIT acaba en 0, tendrías que pagar el día 13 del siguiente mes, ¿ya? Y así sucesivamente va a ir subiendo. Si tu NIT acaba en 1, el 14 del mes siguiente, ¿ya? Asimismo, se deberá hacer una boleta de pago, que es el boleta de pago 90-50 hasta el día 10 de cada mes, ¿ya? Bueno, en este sentido, tenemos un caso práctico que lo vamos a hablar más, que es un poquito más práctico para que entiendan cómo va este impuesto. Y continúa mi compañero, por favor. Buenos días, ahora voy a hablar sobre lo que es la liquidación y pago. El periodo fiscal de este impuesto se liquida y se paga de forma mensual. Los sujetos pasivos deben utilizar el formulario 920 correspondiente al impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados a través del Sistema Integrado de Administración Tributaria, el SIET. Los plazos para la presentación de la declaración jurada y el pago se realizan según el último dígito del número de identificación tributaria de los contribuyentes en los plazos establecidos por la normativa tributaria vigente. Siguiente, por favor. Actividades grabadas. Tenemos 4 puntos que son las actividades que están grabadas a este impuesto. Primer punto sería la importación, los hidrocarburos y derivados ingresados al país para el mercado interno. También la producción interna, la refinación, la mezcla, el craqueo, el reformado o transformación en derivados. También es la comercialización inicial, la venta mayorista en territorio nacional de gasolina, ya sea en sus variantes ordinaria, superior o de aviación. También el diésel 246, queroseno, GLP envasado a granel, fuel oil, lubricantes, asfalto, betún y solventes.
¿Y qué actividades están excluidas? Las exportaciones, las ventas minoristas de bombas de servicio, usos no comerciales y derivados no listados. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características principales de este impuesto? Tiene una tasa específica por volumen, es decir, por litro o galón se va a aplicar la tasa específica, y es variable en cada producto. Como en la tabla que se ve, la unidad de medida es en litros en este caso. De la gasolina premium en este caso es de 1,35. De la gasolina especial será 0,92, del diésel oil 10, 0,10, del aceite automotriz el 0,56, de grasas lubricantes también el 0,56. Tiene un destino exclusivo. Esto quiere decir que el 100% de lo recaudado por este impuesto será destinado al Tesoro General de la Nación. También tiene una fiscalización. Debe haber una inscripción obligatoria al SIN y habrá medición con bombas calibradas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para una mejor fiscalización de este impuesto. También debe haber es obligatoria la facturación electrónica de hidrocarburos mediante el SIET y es no transferible. Se hacen minoristas y es irrebatible en cadena de valor. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar sobre lo que es las exenciones y consideraciones especiales. La exportación de hidrocarburos o sus derivados no están gravados con el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ya que este impuesto se enfoca en lo que es el consumo interno dentro del país. También los aditivos de origen vegetal, como el biocombustible, según la ley número 1098 del 2018, establece que por su naturaleza los aditivos de origen vegetal, como el etanol anhidro, no se encuentran sujetos con este impuesto. Y el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados no es solo un componente del precio de los combustibles, sino también una herramienta clave para lo que es la política fiscal dentro del país y la distribución de recursos a diferentes niveles de gobierno. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la importancia de la recaudación fiscal de este impuesto. Bueno, ¿por qué es importante la recaudación fiscal de este impuesto? Bueno, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados se considera una fuente importante de ingresos para el Estado. Y esto se puede deber a unas dos principales razones. Como primera, tenemos que este impuesto grava los combustibles como puede ser el diésel y la gasolina, y estos son productos que tienen una alta demanda, es decir, que tienen un consumo diario y masivo, ya que estos están destinados a, por ejemplo, puede ser al transporte público y privado o al transporte para comercialización. Por lo tanto, este impuesto tiene una recaudación continua y significante, ya que esto da garantía al Estado de que va a recibir ingresos. Como segunda razón, tenemos que este impuesto tiene una tasa específica, ya que este se cobra un monto fijo por litro. O sea, ya que esto nos dice que no va a importar si tiene variación de precio, porque este se cobra más que todo por el litro consumido, o sea, más que todo se varía en la demanda que tiene este producto, ya que no va a afectar si va a tener variaciones de precio. Y esto genera ingresos más estables y así puede ayudar al Estado a planificar su presupuesto general. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con el destino de la recaudación de este impuesto. Bueno, la recaudación de este impuesto se divide en tres. Primeramente, tenemos que una gran parte de este impuesto se va al Tesoro General de la Nación, que este le sirve para financiar el presupuesto general al Estado. Como segundo, tenemos una pequeña parte se va a los gobiernos autónomos departamentales, lo que más que todo es para el apoyo al desarrollo regional, como puede ser para construir los caminos, carreteras, etcétera. Como último, tenemos que una pequeña parte se van a las universidades públicas, que esto más que todo es para garantizar el funcionamiento de estas, otorgándoles ingresos regulares.
Ok, entonces yo voy a continuar con la parte de las implicaciones económicas y sociales. Sabemos que el IEHD es un componente directo del precio final de los combustibles, es decir, que pues el gobierno estaba subvencionando. Eso quiere decir que el gobierno compraba el combustible o pues los hidrocarburos pues a un precio que es significativo y lo vendía pues a la población a un precio menor. Y también pues debemos saber que ha pasado algo últimamente en estos días, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, podemos hablar del incentivo que había en estas implicaciones sociales y económicas. El incentivo o el desincentivo al gravar el consumo, el IEH puede actuar como una herramienta aunque limitada por la subvención. Esto quiere decir que hay muchos países que venden la gasolina o el diésel al productor, al monto que ellos compran, ¿no? Pero en cambio, gracias a la subvención que había en el país, nosotros lo podemos comprar a un menor precio. Pero pasó algo durante estos últimos días y el presidente Rodrigo Paz anunció nuevos precios para los hidrocarburos, entre ellos la gasolina y el diésel. El presidente Rodrigo Paz acaba de lanzar una bomba económica. Y ahora sí es cuando... A ver, me avisen si pueden escuchar, por favor. Sí, se escucha. Continúa, está bien. Ok. La cosa es que el presidente Rodrigo Paz anunció nuevos precios para los hidrocarburos, entre ellos la gasolina y el diésel. Recordemos que antes la gasolina lo podíamos adquirir a 3.74 bolivianos por el litro, ¿no? Ahora subió el precio de 3 bolivianos más con 22 centavos. En total sería 6.96 por litro. También el diésel sufrió pues estas consecuencias, ¿no? Lo más complejo para los bolivianos. Rodrigo Paz acaba de lanzar... Me está fallando el video, pero la cuestión es de que gracias a estos nuevos precios hay muchas convulsiones sociales el día de hoy. Por ejemplo, el diésel subió antes lo adquiríamos la noche de este a 3. miércoles. Lo voy a pausar esto. Antes lo adquiríamos a 3.72, pero ahora, gracias al anuncio del presidente Rodrigo Paz, lo podemos adquirir a 9.80. Eso quiere decir que aumentó el 6 bolivianos con 8 centavos, es decir, el 163%. También la gasolina premium. Antes lo podíamos adquirir a 7.22 bolivianos el litro. Ahora, gracias a este nuevo decreto, está a 11 bolivianos el litro. Sufrió el 52% de aumento. También el gas natural, como lo conocemos como GNV, antes lo podíamos adquirir a 1.66 bolivianos el metro cúbico, pero ahora lo podemos adquirir a 2.73 el metro cúbico. Quiere decir que aumentó 1 boliviano con 7 centavos, es decir, el 64%. En cambio, el GLP, la garrafa que pues, la mayoría conocemos, se mantiene el precio, ¿no? Que es de 2.25. Pero ahora, ¿esto qué implica? Que la subvención fue quitada. Quiere decir que nosotros vamos a adquirir el precio de la gasolina y de los demás hidrocarburos al precio que los otros países nos dan y lo van a vender. Pero obviamente a muchas personas le afectan esto, ¿no? En su economía, ya que pues apenas pueden conseguir por lo menos para un litro de gasolina o algo así, y lo podemos vivir hoy en día, porque hay mucha convulsión y la gente se está quejando, pero esto ya lo íbamos a vivir en un futuro, sino que pues nos dieron nuestro regalo de Navidad muy adelantado, pero el presidente Rodrigo Paz lo hace para poder ayudarnos económicamente, ¿no? Para que en un futuro podamos estar más estables. Pero
pasando a las sanciones y a los que no pues hacen el pago de estos impuestos. Existe la sanción como el presidio, que es aplicable a los delitos. Esto quiere decir que están evitando el contrabando, ¿no?, de los hidrocarburos, para que se pueda vender los hidrocarburos en una buena calidad y que no, pues, como no lo vendan a un precio muy exagerado. También la multa. Esto es aplicable a delitos y contravenciones como la omisión de pago o la falta de declaración. Como sabemos, en los demás impuestos existe también estas multas, ¿no? Que si lo evadimos, pues vamos a recibir estas multas. Y también si no lo podemos declarar ante los servicios de impuestos nacionales, o en este caso en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pues igual se va pues a dar esta multa respectiva. También hay el comicio de los efectos materiales. Esto quiere decir que es el objeto del delito o de la contravención utilizados para cometerlos. Hay establecimientos que pues dan estos hidrocarburos a las personas, ¿no? Pero si no cumplen con sus funciones, pueden tener la sanción de la clausura temporal del establecimiento, ya sea por vender el hidrocarburo en un mal estado o venderlo en un precio que no es. Estos pueden sufrir esas sanciones. También existe la inhabilitación definitiva. Esto quiere decir para las personas que son como los dueños de estas instalaciones, no pueden ejercer cargos públicos, oficios y profesionales. También existe la pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas y la cancelación de inscripción en registros públicos. Ahí les presentamos el caso práctico. Bueno, para terminar, como tenemos un caso práctico, vamos a ver esto, ¿ya? Bueno, como caso práctico, debemos tomar en cuenta que somos las refinería, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro producto? Lo que es la gasolina especial, ¿ya? El volumen es de 50.000 litros, asimismo, como podemos ver en el artículo 4, la alícuota es de 0.80 bolivianos por litro, ¿ya? Supongamos en un caso hipotético, la empresa vende la gasolina a 8 bolivianos, ¿ya? Por lo tanto, multiplicado por 50.000 litros alcanzaría un precio de 400.000 bolivianos, ¿ya? A este mismo, como ya les había mencionado, que por litro se paga 0.87 bolivianos de impuesto, ¿ya? Entonces, el impuesto especial a hidrocarburos y derivados alcanzaría a los 43.500, ¿ya? Entonces, para sacar el IVA, entonces teníamos que hacer la siguiente resta, ¿ya? Agarramos los 400.000 bolivianos de las ventas y las restamos sobre los 43.500, dando un resultado de 356.000 bolivianos, ¿ya? A este mismo le aplicamos, este mismo es el precio neto, ¿ya? O la base imponible del IVA, ¿ya? Por lo tanto, aplicamos lo que es el multiplicar por 13% para sacar el IVA, lo cual alcanzaría a lo que es 46.345, ¿ya? A este importe le restamos la base imponible, le restamos el IVA y nos da un ingreso real de 310.155, ¿ya? Siguiente, por favor. Y como estamos en la carrera de contaduría, bueno, vamos a hacer el respectivo asiento contable, ¿ya? Para los conocedores, sabemos que la cuenta de bancos o se carga la cuenta de activo de bancos. Y como verán, aquí la persona que nos está comprando está pagando el impuesto, ¿ya? Porque caso contrario, lo tendríamos que llevar a una cuenta de gasto, ¿ya? En este caso, cargamos la cuenta de bancos con el importe de los 400.000 bolivianos. Como es una venta, se aplica lo que es el impuesto a las transacciones, lo cual que es una cuenta de gasto, obviamente, que con el importe de los 12.000 bolivianos. Entonces, en el lado del haber o en sí, abonamos lo que son la cuenta de ventas, que es una cuenta de ingreso, con el importe de 310.155. Como lo habíamos visto, lo que esa es la utilidad, ¿ya?
El débito fiscal IVA, como en el anterior cuadro lo reflejamos con 46.345, ¿ya? Y por último, la cuenta que más nos importa, con la que tenemos que reflejar nuestro tema, es el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, con su cuentita, el IEHD por pagar, que es una cuenta de pasivo, ¿ya? Con el importe de 43.500, que lo habíamos sacado del cálculo de los 50.000 litros multiplicado por el 0.87 bolivianos por litro, ¿no ve? Ya. Y por último, su cuenta de pasivo, que es el ITE por pagar, que la mayoría ya VIC, que es el 3% sobre la venta. Bueno, eso sería todo de nuestro tema. Muchas gracias. Bien, bien, chicos. Yo he entendido bien clarito. También su trabajo está muy bien hecho. A ver, ¿qué decreto supremo modifica la subvención? El día de ayer salió el decreto supremo. Aline ha hablado del decreto supremo. Sí. Ok. Este decreto supremo. Un ratito. Ok. Este decreto supremo es el. Se me fue. Aquí está. Yo veo con ese. Yesenia, ¿cuál es el decreto supremo? Licenciado, si no me equivoco, es la 5503 a ver, aquí la tengo, el decreto supremo. Un momento, licenciado. ¿Cuándo salió este decreto? Recién salió, licenciado, ayer, antes de ayer. ¿Ayer? No, ayer ya estaba en vigencia ya. Entonces, El día jueves, la noche ha salido el decreto supremo. por eso ayer, antes de ayer. Pues el día miércoles. ¿Qué fecha era el día miércoles? El 17 de diciembre del 2025, licenciado. Exactamente. Es el decreto supremo 5503 del 17 de diciembre del año 2025. Va a ser histórico este decreto supremo y hay que conocerlo. ¿Lo ven? Ya. Yo he entendido, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Yo, licenciado. Ya, ¿qué te llamas? Abril. Mamani Vilca Abril. Mamani Stephanie. No, Sí, perdón. sí. Sí, ya. A ver, preguntar. Bueno, ¿por qué el IDH se considera un impuesto de incidencia económica regresiva? Y también si este impuesto toma en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. Esa parte no la entendí. Bien, buena pregunta. A ver, contesten, chicas. ¿Será que puede volver a mencionar la pregunta, por favor? No logré escucharle bien. ¿Por qué el IDH se considera un impuesto de incidencia económica regresiva? Y si este impuesto toma en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. Ya, hemos hablado, o sea, dice, ¿cuál es el fin? O sea, la incidencia de estos impuestos del IDH. O sea, se invierte en las universidades, se invierte también en el fondo indígena y en ciertas otras actividades, ¿no ve? Y si es que se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente. A ver, responda. Bueno, yo puedo responder a esa pregunta. Se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente debido a que, pues, como es un impuesto indirecto, ¿no? Que, pues, como su título lo dice, ¿no? Es un derivado. Entonces, el contribuyente, pues, paga por este impuesto, ¿no? Eso quiere decir, paga por este servicio, ¿no? Por ejemplo, cuando pago yo por gasolina, pues puedo tener esos como litros de combustible, gasolina, para poder transportarme, para poder trabajar. Entonces, el monto que ya está acumulado como al final del costo, ¿no? De lo que nosotros pagamos,
hay una parte, como lo han explicado, que va a las universidades, a los demás servicios, ¿no? Y esto pues es como un trabajo de todos para todos, como yo pago y también recibo de alguna otra forma. Está bien tu respuesta, o sea, una de las características del contribuyente, hemos hablado de este tema cuando incluso hemos hablado del derecho financiero, es la característica de la capacidad económica del contribuyente. O sea, contribuyente que no haga una actividad sin capacidad económica no va a ser contribuyente, ¿no? Ahora, ¿por qué tiene una incidencia? O sea, ¿por qué este dinero que recibe el Estado como una forma de contraprestación invierte en las universidades, especialmente ha invertido en el caso del Fondo Indígena? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Eso es lo que ha preguntado Abril, ¿no ve? Abril, eso quiere saber, ¿no? Sí, licenciado. Sí, esa partecita no entendí, por eso ¿Por le qué? preguntaba. O sea, ¿será lo mismo que una regalía? ¿Tendrá ese fundamento de regalar a los bolivianos estos impuestos, ya sea mediante esas obras, mediante esos proyectos? ¿Cómo es? A ver, hay un varón ahí, Leonardo, ¿qué son? Alejandro. Alejandro, a ver, contestarle a Abril. Abril quiere saber por qué. O sea, ¿será una regalía el IDH? Perdón, licenciado, no lo escuché bien. ¿Podría repetir, por favor? O sea, no estás atento, Alejandro. Estoy Sí, reiterando es que dos veces. estoy con la conexión un poco mal, licenciado. Disculpar. Ya, lo que Abril pregunta es por qué, o sea, ¿cuál es el fundamento de estos impuestos? ¿Será lo mismo que una regalía? ¿Por qué se invierte en las universidades y en proyectos de bien social para los bolivianos? Porque no solamente se da en el sector donde se encuentra, por decir, o donde se explota, o donde está el producto, sino que a nivel nacional se invierte estos impuestos. Eso quiere saber Abril. Licenciado, yo creo que el IHD no se considera una regalía porque este es más que todo un consumo indirecto, es un impuesto indirecto, ¿no? Mientras que las regalías son compensaciones que se pueden pagar por la explotación de los recursos naturales. Bien, exactamente. Los impuestos del IDH no son no son regalías, no son regalías. Mientras que el impuesto, el IDH es un impuesto general, ¿no ve? Es un impuesto que va en beneficio de todos los bolivianos. Ya, a ver, Chino Condori, Yesenia. Aquí, licenciado. Licenciado, tal vez complementando la respuesta, tal vez para que les quede claro. Como bien dice mi compañero, no es una regalía, sino que es un impuesto. Como bien decía también, es un indirecto. ¿Por qué? Porque se preguntarán por qué se grava la comercialización interna e importación de lo que son los hidrocarburos, también sus derivados, como bien lo mencionaba, como la gasolina, el diésel, los aceites lubricantes y otros derivados de este. Entonces, tal vez así mejor. Ya, perfecto. Romano Alejandro Vela. Romano Vela Alejandro. Presente, licenciado. Ya. Orozco Sánchez Aline. Presente, licenciado. Márquez Dimachi Alison. Presente, licenciado. Ya. León Acevedo Ángel. Presente, licenciado. Listo, perfecto, chicos. Ya, el grupo 11. Apasa Guaypara Tatiana. Presente, licenciado. Chávez Quispe Linet. Presente, licenciado. Choque Apasa Rocío. Presente, licenciado. Choquehuanca Calzada Daniela. Presente, licenciado. Mamani Mariño Giovanna Zaiza. Presente, licenciado. Pacheco Quispe Jacqueline Alison. Presente, licenciado. Zabaleta Antisonia Pamela. Presente, licenciado. Ya, perfecto, los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chicas, ¿no? Ya, comiencen, chicos, chicas. Impuestos a las transmisiones gratuitas de bienes.
Ya, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Vamos a exponer sobre el impuesto en la transmisión gratuita de bienes, el ITGB. Siguiente, por favor. Bueno, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes surge como parte del sistema tributario, tiene como finalidad fiscal porque genera ingresos para el Estado y también tiene una finalidad extrafiscal porque busca redistribuir la riqueza y también promover la equidad social, es decir, que cada persona contribuya según su capacidad y reciba un trato justo. También podemos decir que que el ITGB es un impuesto que se paga cuando una persona recibe bienes sin pagar nada a cambio. Por ejemplo, puede ser herencia, donación o legados. Siguiente, por favor. Ya. Antecedentes. El ITGB fue creado mediante la ley número 926, el 25 de marzo de 1987. Y posteriormente reglamentado por el Decreto Supremo 21.789, que estableció normas para su aplicación. Con la ley número 843, el ITGB se incorporó de manera definitiva a la Ley de Reforma Tributaria como un impuesto directo de alcance nacional. Y finalmente, podemos decir que con los procesos de descentralización y autonomías, la administración del ITGB pasó a los gobiernos autónomos departamentales conforme a la ley número 154, que es la ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la creación o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos. Continuará mi compañera. Buenos días, licenciado. Las características principales del ITGB van a ser, primero, la de gravar incrementos gratuitos. Esto quiere decir que el ITGB va a gravar incrementos patrimoniales debido a que una persona va a recibir ya sea bienes muebles, inmuebles o derechos de forma gratuita, es decir, no va a haber una contraprestación económica. La siguiente característica es base imponible objetiva. Esto quiere decir que el valor del bien no va a estar sujeto a la subjetividad del contribuyente, es decir, no va a estar de acuerdo a lo que crea el contribuyente que valga el bien, sino que tiene que pasar por parámetros aceptados por la administración tributaria. Por ejemplo, tenemos los avalúos fiscales. Esto de alguna forma va a evitar la evasión fiscal. La tercera característica es una alícuota progresiva, ya que este impuesto va a estar de acuerdo al parentesco que se tenga. Por ejemplo, si se comparte un parentesco mayor, un parentesco de familiaridad mayor, la alícuota va a ir del 1 al 10%. Pero en el caso de que no se comparta ningún parentesco, la alícuota va a ser del 20%. Esto debido a que se va a considerar que cuando una persona que no comparte ningún parentesco con la persona que está dando el bien, se considera que su patrimonio ha aumentado de mayor manera. La cuarta característica es obligatorio para el beneficiario. Esto quiere decir que la persona que tiene que pagar el impuesto nunca va a ser la persona que esté entregando el bien o que esté trasladando el bien, sino la persona que está recibiendo el beneficio. Por ejemplo, en una donación, el donante no va a ser la persona que va a pagar el impuesto, sino el donatario. La siguiente característica es requisito para el registro. A menos que no se acredite el pago del ITGB, no va a ser posible inscribirlo en los registros públicos correspondientes. Entonces, esto nos puede hacer perder el derecho a oponibilidad frente a terceros. La última característica es de administración departamental. Esto quiere decir que va a estar de acuerdo al principio de administración tributaria departamental. Cada departamento se va a encargar de su administración, recaudación y fiscalización de cada impuesto. Para eso tenemos un cuadro comparativo donde solamente estamos tomando en cuenta 3 departamentos de los 9. Aclararles aquí que si bien el ITGB es para todos los departamentos, ¿no?
se va a derivar en lo que es el IDTGB, Impuesto Departamental a la Transmisión Gratuita de Bienes. Entonces, cada departamento va a tener una ley especial. Por ejemplo, La Paz tiene la ley número 081, Santa Cruz la ley número 90 y Cochabamba la ley número 1097. A pesar de que van a estar regulados por diferentes leyes, van a compartir la misma esencia del ITGB, ya que la alícuota va a ser la misma, el 1, 10 y 20%, y la transmisión de bienes que se va a tomar en cuenta va a ser la misma, bienes muebles, inmuebles o derechos. Va a continuar mi compañera. Bueno, continuando, este impuesto, ¿qué tipo de impuesto es? Este es un impuesto directo, ya que recae directamente a la persona que manifiesta la capacidad económica. El sujeto pasivo del ITGB es quien recibe gratuitamente y es el heredero o el donatario. Recibe una herencia, una donación o cualquier bien gratuito. Así como recibe esta herencia o una donación o cualquier bien gratuito, como hemos dicho, así incrementa su patrimonio y demuestra su capacidad contributiva, que es un fundamento especial en los impuestos directos. Bueno, esto no es un impuesto trasladable porque el heredero o donatario no puede trasladar su impuesto a otra persona. Él mismo debe pagar con su propio patrimonio, perdón. Este es redistributivo porque se cobra un impuesto a personas que reciben estos bienes sin haber trabajado ni producido para obtenerlos, como herencias, donaciones, ¿cómo se puede decir? El Estado le cobra este dinero para beneficiar a la sociedad y para reducir la desigualdad. También este impuesto no es un impuesto periódico porque no se paga todos los meses ni todos los años, solo se genera cuando ocurre el hecho imponible. Es decir, cuando alguien fallece y deja una herencia o cuando se hace una donación o cuando haya una transmisión de bienes gratuitos, solo ocurre así el hecho imponible. Si no ocurre nada de esto, no nace el impuesto, se podría decir. Voy a pasar a mi siguiente. Bueno, continuando. ¿A qué actividades se aplica este impuesto? Se aplica a actividades jurídicas que generan transmisiones gratuitas de bienes. Entre ellos podemos mencionar a los actos grabados, como son las sucesiones hereditarias por causa de muerte, las donaciones, los legados y los anticipos de legítima. ¿Qué quiere decir los anticipos de legítima? Son sucesiones hereditarias forzosas para los hijos o cónyuge, pero en vida. Los bienes alcanzados para este impuesto son los bienes inmuebles que pueden ser urbanos o rurales. Los bienes muebles sujetos a registros, como son los vehículos, las acciones y cuotas de capital y los derechos registrables. Este impuesto se aplica haya o no actividad comercial, siempre que haya un incremento patrimonial sin contraprestación, es decir, que no hay retribución por este impuesto. Como en el IVA, digamos. Uno compra, uno vende, pero ambos tienen beneficio. En este caso no existe esto. Pasa la palabra a mi siguiente compañera. Buenos días, compañeros y licenciado. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de quiénes son los contribuyentes obligados. Son los contribuyentes obligados de este impuesto, que es la transmisión gratuita de bienes, conocido como el ITGB. Son considerados sujetos pasivos del impuesto. Bueno, podemos decir que el contribuyente del ITGB es la persona natural o jurídica que recibe el bien de manera gratuita, es decir, sin realizar ningún pago a cambio. Al recibir el bien, esta persona obtiene un incremento patrimonial, lo que da lugar a la obligación tributaria.
De acuerdo al Código Tributario boliviano, el sujeto pasivo nos dice que es una persona, puede ser persona natural o persona jurídica, sobre la cual recae la obligación de pagar el tributo. En el caso del ITGB, el contribuyente y el sujeto pasivo coinciden en una misma persona, el beneficiario en el que recae el bien. Los contribuyentes y, por tanto, los sujetos pasivos del ITGB nos dice que pueden ser personas naturales o jurídicas. En el caso de las personas naturales, son contribuyentes del ITGB los herederos. Los herederos son los que reciben bienes por sucesión cuando una persona fallece. También son contribuyentes, nos dicen los legatarios. Los legatarios son los que reciben bienes específicos señalados en un testamento. Los donatorios son los que reciben bienes mediante una donación en vida. Bueno, asimismo, también nos dicen que son contribuyentes las personas jurídicas, como las empresas, fundaciones, asociaciones o las ONGs, siempre que reciban bien de forma gratuita, ya que su patrimonio se incrementa sin contraprestación. Un aspecto fundamental o algo que debemos tomar en cuenta es que el obligado del pago del ITGB siempre va a ser en la persona que recae el bien. Es decir, que no paga impuesto quien entrega el bien. Por ejemplo, ni el donante ni el causante puede realizar el pago de este impuesto, sino el pago está obligado a pagar este impuesto la persona que recibe el bien, es decir, el beneficiario. Un ejemplo, por ejemplo, sería, si yo recibo una casa como herencia, yo soy el contribuyente y el sujeto pasivo. Yo tengo la obligación de pagar este impuesto. De la misma manera, otro ejemplo sería, si una ONG recibe un terreno en donación, la ONG es el contribuyente y el sujeto pasivo del impuesto. También es importante señalar que el sujeto activo es el ente público con la facultad de exigir el pago del impuesto conforme a la normativa vigente. Bueno, para entender un poquito más, en palabras simples, podemos decir que el ITGB recae sobre el sujeto pasivo, que es el contribuyente beneficiario del bien, lo cual garantiza que todo incremento patrimonial obtenido gratuitamente esté sujeto a la tributación conforme a la Ley 843 y al Código Tributario Boliviano. Le paso la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos lo que es el hecho generador. Entonces, tenemos como primer punto que según el decreto Supremo 21.789 nos indica que en las transmisiones a título gratuito que se produzcan por el fallecimiento del causante o a partir de la fecha del cual se dicte la declaratoria de herederos o se declare válido el testamento que se cumpla con la finalidad, esto nos quiere decir que en ese punto se aplica específicamente a la herencia, es decir, a la transmisión gratuita por la causa de muerte. El hecho generador nace cuando se dicta la declaratoria de herederos o cuando se declare válido el testamento para que esta función pueda proseguir. En el momento que se formaliza esto, nace lo que es el plazo, que normalmente para pagar el impuesto del ITGB y el IT son de 90 días hábiles. En el punto número 2 tenemos lo que es la transmisión a título gratuito u oneroso alcanzadas por el gravamen que se efectúe por actos entre vivos en la fecha en la que se tenga lugar el hecho o acto jurídico que da origen a la transmisión de dominio del bien o derecho transferido. Esto nos quiere decir que el hecho generador nace en la fecha del acto jurídico, es decir, en la que se transfiere el dominio, cuando nosotros estamos firmando la minuta o escritura pública de la donación. Esto se realiza entre personas vivas. Asimismo, también tenemos con el contrato o el documento que formaliza esta transferencia, y esto tiene un plazo para el pago de 5 días hábiles posterior a la firma. En el caso de las acciones u cuotas de capital originadas por los aportes de los bienes registrables entregables a los herederos del aportante en oportunidad de la constitución o aumento del capital de las sociedades. Es decir, que estas
Este punto, cuando las personas aportan en bienes registrables como ser inmuebles o vehículos en una sociedad para constituirla o aumentar su capital, dan como resultado las acciones o las cuotas de capital para los herederos del aportante. Entonces, es aquí cuando el hecho generador nace en la constitución o en el aumento del capital del tipo societario y se graba con el ITGB según el parentesco que se tenga más el IT. El siguiente, por favor. Tenemos lo que es la base imponible. Dentro de la base imponible, nos vamos a la ley 843 en el artículo 101, más el reglamento del decreto supremo 21.789, tenemos que el impuesto se determina sobre la base del avalúo, es decir, que esto es un valor estimado del bien, que se registrará por las normas y los reglamentos correspondientes. Tenemos lo que son los bienes inmuebles urbanos, bienes inmuebles rurales, vehículos automotores, motonaves y aeronaves, acciones o cuotas de capital, derechos sujetos al registro, cuentas por cobrar garantizadas como bienes sujetos al registro y otros bienes registrables. Entonces podemos hacer mención en los bienes inmuebles que este es un valor que se basa en el valor catastral o el avalúo físico, que esto lo va a establecer el gobierno municipal de cada departamento. Asimismo, se toma el autoavalúo o el avalúo del último pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y este valor suele ser inferior al precio del mercado en el que se recurre a los impuestos a pagar. Tiene una gran similitud lo que son los bienes inmuebles rurales, simplemente que acá se va a aplicar obviamente las normas catastrales rurales. En el caso de los vehículos automotores y aeronaves, y motonaves, los vehículos, en el caso de los vehículos, el avalúo del IVA va a ser de acuerdo administrado por la entidad del RUAT o las autoridades municipales. El siguiente, por favor. En el caso de la alícuota, tenemos que según la ley 843 y el decreto supremo 21.789, que las diferentes leyes de los 9 departamentos en Bolivia estas establecen las siguientes alícuotas, que es en el caso de los ascendentes, descendentes o cónyuges es del 1%. En el caso de hermanos y sus descendientes es del 10%. Y en otros catastrales legatarios y donatarios gratuitos es del 20%. El siguiente, por favor. En la presentación de la declaración jurada tenemos lo que es la presentación del formulario 692 que se aplica a los bienes inmuebles y el formulario 695 que está para los vehículos, acciones, cuotas de capital y otros bienes. El siguiente, por favor. Para el pago de impuesto tenemos lo que es el plazo legal, que es de 90 días en el caso de la sucesión hereditaria y de 5 días hábiles en el caso de la donación entre vivos. Asimismo, podemos ver, tenemos lo que es la liquidación para el impuesto. Entonces, según la ley 843, el impuesto se determinará aplicando la base del cálculo que señala el artículo 101. El impuesto resultante será liquidado y se imposará sobre la declaratoria jurada efectuada en el formulario dentro de los 90 días dependiendo del caso, o los 5 días restantes. Le paso la palabra a mi siguiente compañera, por favor. Bien, continuando con la exposición, yo voy a hablar de las exenciones. ¿Quiénes están exentos de este impuesto? Está el Estado y gobiernos subnacionales, las misiones diplomáticas, las entidades sin fines de lucro y los beneméritos de la patria. También está la transferencia de bienes de acuerdo a cada departamento que mis compañeras igual estaban explicando. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, las sanciones. Según el Código Tributario, está en el artículo 161 los tipos de sanciones y vamos a empezar con la omisión de pago, que está en el artículo el otro era 161 en el artículo 161 y en la omisión de pago está en el artículo 165, que dice que si no paga o paga la mitad de la deuda tributaria, se le va a aplicar la multa del 100% del tributo y los intereses se aplican una vez vencido a partir del día siguiente. Y la actualización se va a basar en las UFBs para actualizar los intereses de la deuda tributaria. El incumplimiento de deberes formales está en el artículo 162 del Código Tributario, que dice que
Puede ser entre 50 y 5.000 UFBs de acuerdo a las causas que comete. Por ejemplo, no presentar las declaraciones juradas, no presentar documentación obligatoria. Por ejemplo, puede ser cuando le piden por los avalúos, las escrituras, certificados, o no actualizar datos o o colaborar con la fiscalización. Cuando te vienen a fiscalizar y tú no colaboras, entonces te pueden dar una multa de entre 50 y 5.000 UFBs de acuerdo a los errores que vayas cometiendo o vayas omitiendo. También está la fiscalización y ocultamiento doloso. Esto aplica hasta el 200%, ya que tú sabiendo o ocultando documentos, algo que te han pedido o tú no has asistido a una citación, entonces te pueden aplicar esta multa. Y las consecuencias administrativas. Puede ser la de inscribir bienes, registrar, por ejemplo, no puedes registrar un bien en derechos reales, no puedes registrar un vehículo en el RUAT, no puedes emitir testimonios notariales definitivos. Y también puede estar la detención de trámites, que te lo pueden detener hasta que tú llegues a cancelar. Si no cancelas, entonces va a seguir deteniéndose todos tus trámites. Y también hay sanciones que no son comunes, pero puede llegar a ocurrir. Ya, estos puede ser defraudación tributaria. Puede aplicarse de 2 a 6 años de privación de libertad. O bien ¿por qué? Puede ser por la falsificación de documentos, puedes ocultar documentos, puedes falsificar, puedes hacer manipulación de los documentos. Entonces, esto es lo que se le aplica, pero no son comunes hoy en día. Mi siguiente compañera. Bueno, para concluir el tema, vamos a hacer 2 ejercicios, 2 casos prácticos. El primero es lo que es la sucesión hereditaria. En este caso podemos ver, vamos a leer el ejercicio, que es el señor Diego Pérez a su fallecimiento deja como único heredero a su hijo Víctor Pérez, un departamento ubicado en la avenida La República número 2627. Para el tal efecto se procede a llenar los formularios correspondientes. En este caso vamos a utilizar el formulario 692, que es para bienes inmuebles. Los datos adicionales que nos da es que la declaración de herederos se dio el 10 de marzo del 2023, el de pago es el 20 de marzo de 2025, el impuesto de la gestión declarada es del 2023 y la base imponible de la última gestión es de 250.000 bolivianos. Y la alícuota que en este caso vamos a utilizar es del 1% por ser sucesión hereditaria al descendiente, en este caso a su hijo. Siguiente, por favor. El cálculo de este impuesto es el monto, la base, que es 250.000 sobre la UFB actual, que es al 20 de marzo del 2025, sobre la UFB anterior, que es del 10 de marzo del 2023, para lo cual tenemos 272.205. Y la alícuota, ese monto lo multiplicamos por la alícuota, que es el 1%, y nos sale un monto de 2.722. Siguiente, por favor. Para el llenado del formulario 692 utilizamos los datos que son del hijo, en este caso Víctor Pérez, los datos de su domicilio, el periodo en que estamos realizando el pago del impuesto. Abajo tenemos una información sobre los actuantes de la operación, en este caso su papá, que es Diego Pérez, que la propiedad lo tenía en la avenida Pérez y la participación es del 100%. Siguiente, por favor. Este acto se realiza en la ciudad de La Paz, en la avenida República, en la alcaldía de La Paz. Para este efecto marcamos lo que es en el área urbano, ya que nos encontramos en la ciudad. La evaluación para el impuesto de la propiedad de bienes es el monto que habíamos calculado, que es los 272.205. Abajo se determina con la alícuota, que nos sale 2.722. Y la liquidación del impuesto se hace sobre
ese impuesto determinado, que es 2.722. Siguiente, por favor. Y por último tenemos la firma del sujeto pasivo, tercero responsable, Víctor Pérez, y con su carnet de identidad. Siguiente. Bueno, como tenemos el segundo caso práctico número 2, es de la donación de un bien inmueble. En este caso, la señora Margarita Robles decide donar a su hijo, Carlos, un departamento que tiene el valor de mercado de $115,000. Dado que la donación es entre madre e hijo en línea recta, se aplica la alícuota del 1%, ya que es entre vivos. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, según la ley 843, tiene el tipo de cambio de 6,96. Entonces, como paso número 1, tenemos lo que es el cálculo del impuesto. Es decir, vamos a convertir de los $115,000 por el tipo de cambio oficial, que es 6,96, tenemos un resultado de 800,400 bolivianos. La alícuota que se va a aplicar es del 1% y tenemos el cálculo del impuesto a pagar, que es de 8,004 bolivianos. El siguiente, por favor. Como paso número 2, tenemos dentro de las obligaciones formales la declaración jurada en el Servicio de Impuestos Nacionales. María y Carlos deben presentar la siguiente documentación ante esta entidad, que son el formulario de la declaración jurada del impuesto a la transferencia gratuita de bienes, la escritura pública que certifica la donación del inmueble, tercero, el avalúo del inmueble emitido por la alcaldía o la entidad competente, y las fotocopias de cédula de identidad de ambas personas. Siguiente, por favor. Para el pago, Fernando deberá pagar los 8,004 bolivianos en una entidad bancaria autorizada por el Servicio de Impuestos Nacionales. Para ello, tiene que estar previamente el paso número 4, que es la inscripción en derechos reales, una vez realizado el pago del impuesto, y se obtendrá la certificación del pago por parte del Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces se podrá presentar la escritura pública y el certificado de pago en derechos reales para registrar ya al nombre del nuevo dueño de este departamento. Bien, muy bien, chicas. Han sido bien claros y bien precisos. Solamente que no se llama declaratoria de herederos, se llama aceptación de herencia, se llama. Los hijos, los sucesores no son ascendentes, son descendentes. O sea, los hijos cuando heredan por el tronco común se llaman descendientes, pero también los papás pueden heredar del hijo y se llaman ascendentes. Y los hermanos también pueden heredar y se llaman herederos colaterales. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Porque para mí ha estado bien claro, incluso han hecho con ejemplos, dos tipos de ejemplos de las donaciones, a qué bienes se aplica, excepto de que, a ver, han hecho han dicho de que se aplica a las acciones y capital también, ¿no ven? ¿A qué llaman acciones de capital? Pamela. ¿Alguien del grupo? Se podría decir que al valor de la bolsa de cada acción, licenciado. Más o menos, a ver. ¿Qué pasa si el causante ha fallecido y tiene cuentas bancarias en el banco? Entonces, esas son acciones, no son acciones, es un dinero, pero también sobre eso se hereda. ¿Qué pasa si el esposo, o qué pasa si el heredero o el causante ha fallecido y ha dejado 3 acciones telefónicas? ¿Esas serán acciones de capital? Yo creo que sí, licenciado. Exactamente. Exactamente. Esas son las acciones de capital. Ahí también se aplica. Ya, gracias, chicas. ¿Qué hora es? Las 11. ¿Un grupo más expone o continuamos el día lunes? El día lunes, licenciado. Ya, llamamos lista ya. Alarcón, Salgueiro, Noelia. Noelia, no está. Álvarez, López, Cecilia.
Presente, Lice. Apasa Callari Iblin. Presente, licenciado. Apasa Cruz Deynor. Presente, licenciado. Apasa Gualpara Tatiana. Presente, licenciado. Apasa Quispe Milka. Presente. Arce Cuenca Cristal. Cristal. Ha participado incluso. Ábalos Velázquez Kevin. Presente, licenciado. Averanga Choque Marco Antonio. Presente, licenciado. Bautista Agilahuanca Vidal. Bautista Pari Melanie. Calderón Flores Paola. Calderón Peralta Valeria. Presente, licenciado. Callisaya Romero Carolina. Presente. Callisaya Siñanis Rodrigo. Presente, licenciado. Callisaya Arguata Daniela. Presente, licenciado. Chan Villanos José Javier. Chamizo Mendoza Iván. Presente, licenciado.